Buenas tardes a todos. Os saludamos desde el Colegio de Médicos de Alicante. Estamos aquí para iniciar el segundo tema del ciclo del programa, del quinto ciclo programa de colaboración entre el Colegio de Médicos de Alicante y la Real Academia de Medicina de Médicos de la Comunidad Valenciana. Y bueno, generalmente es el doctor Torrús el que presentaba los ciclos, pero en esta ocasión no puede porque el doctor Torrús va a ser el ponente. Por lo tanto, yo que ya en los primeros años lo hacía, pues por supuesto me he prestado a hacerlo. El primer mensaje que quería transmitir, sobre todo a los compañeros de Valencia, pero a todos los que nos puedan escuchar, es nuestro apoyo y nuestro sentimiento, hacia los acontecimientos de Valencia y, en fin, transmitiros todo nuestro cariño, nuestro apoyo. Hemos hecho voluntarios a casi todos los de la Junta, vamos a colaborar y colaboramos en lo que pueda, y así como tal, como colegio y como Consejo de Colegios Valencianos, nos hemos ofrecido igualmente a la Consellería para colaborar en todo lo posible y en todo lo que se nos solicite. Por lo tanto, nuestra solidaridad con el pueblo valenciano y con los médicos, los compañeros también colegiados de Valencia que hayan podido estar afectados por esta desgracia, aparte, por supuesto, de lamentar las víctimas mortales que, por desgracia, ha habido. Pero tenemos que seguir trabajando y esta programación entendíamos que la podíamos hacer posible a pesar de todo el duelo, y es lo que vamos a hacer, seguir con la programación y con la obligación que tenemos de colaborar también en la formación de los médicos y en nuestra colaboración con la Real Academia. La jornada, el tema de hoy va a ser enfermedades tropicales importadas en Alicante, asistencia clínica, docencia, investigación y cooperación internacional, que, como os digo, está a cargo del doctor Diego Torrús Tendero, que lo recuerdo, pero todos lo sabéis, es el vicepresidente segundo del colegio. Además, es coordinador de la Unidad de Referencia de Enfermedades Importadas y Salud Internacional del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, profesor asociado del área de parasitología de la Universidad Miguel Hernández, vicepresidente, como digo, del colegio y director de la Oficina de Cooperación Internacional del Colegio de Médicos de Alicante desde hace muchos años. El formato que hemos seguido yo lo voy a respetar. Hago la primera presentación y ahora le doy la palabra a Rosa Ballester, que es la vicepresidenta de la Real Academia, que va a introducir el currículum de nuestro compañero. Cuando quieras, Rosa. Muchas gracias. Bienvenidos a las personas que están aquí asistiendo presencialmente a la conferencia y por supuesto, las personas que están conectadas, ¿no?, con nosotros. Naturalmente, reiterar lo que acaba de decir el presidente, ¿no? Es decir, desde aquí, desde Alicante, donde, en fin, las cosas desde el punto de vista climático y el problema ha sido, aquí prácticamente no se ha notado, pero bueno, estamos absolutamente, digamos, bueno, pues con toda la empatía, en fin, y de hecho estuvimos dándole vueltas porque las actividades de la Real Academia de Medicina desde que ha pasado el tema se han aplazado, pero pensamos que lo de hoy valía la pena hacerlo, y en esta línea, ¿no?, de la importancia de la formación se podía hacer desde aquí y bueno, pues digamos, nos ponemos, como digo, con toda la empatía, con toda en fin, el cariño y el afecto de las personas que han sido víctimas, pues, de esta terrible tragedia, entre los cuales, bueno, pues hay compañeros nuestros, médicos y académicos, que han sufrido algunos problemas importantes, ¿no? Bien, el presidente ha hecho una síntesis de lo más significativo del currículum vitae del doctor Torrús. Voy a entrar un poquito en detalles sin alargarlo demasiado, porque ahí lo importante es que hable él, naturalmente. Y yo, en primer lugar, diría, como una especie de síntesis, que su trayectoria profesional y personal, diría yo también,
es sólida y con un alto grado de coherencia interna. Se forma como licenciado en la Universidad de Alicante. Su tesis doctoral es dirigida, tiene un tema que es el tema de los citomegalovirus en pacientes con infección VIH, es decir, un tema de patología infecciosa, y está dirigida por dos personas que son dos excelentes profesionales dentro del mundo de las enfermedades infecciosas, Joaquín Portilla, amigo de todos, y el catedrático de Salud Pública Ildefonso Hernández Aguado. Yo creo que digamos, esa impronta, ese primer trabajo de investigación, digamos, de envergadura, pues le puede haber marcado. Digamos que en su formación atraviesa, por un lugar, él tiene el título de médico especialista MIR en el área de medicina interna y lo hace en el Hospital Clínico Universitario de Granada. Y luego, por eso decía lo de la coherencia, se va formando en la línea de las enfermedades infecciosas y luego las enfermedades parasitarias, tropicales, etcétera. Digamos, va adquiriendo conocimientos. ¿A través de qué? A través de lo que conocéis muy bien, que son las áreas, las actividades de especialista universitario, de experto universitario y luego el tema del máster. Es decir, que estas tres modalidades que se dan en las universidades, él va formándose en todas ellas. Por ejemplo, es especialista universitario en epidemiología clínica, en dermatología tropical, y luego es experto universitario, que es como un nivel superior, en infección por VIH y enfermedades asociadas, y luego el tema del máster. Él hizo el máster en el Departamento de Salud Pública y Gestión de los Servicios Sanitarios. El título es Salud Pública y Gestión de los Servicios Sanitarios en la Universidad Miguel Hernández. Y luego un máster muy importante, que fue un máster internacional, que lo realizó en el Departamento de Parasitología de la Universidad de Valencia y estaba organizado por dicho departamento junto con la Division of Control of Tropical Disease, con la CDT de la OMS, ¿no? Y en ese máster participaban también el Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo y Cooperación, etc. Es decir, que, digamos, es una formación reglada en la cual, digamos, va avanzando en esa línea. Desde el punto de vista de su experiencia clínica, su vida profesional la ha desarrollado en primer lugar en el Hospital Clínico Universitario de Granada como médico residente de medicina interna, como he comentado antes, y posteriormente en el Hospital General Universitario de Alicante como médico adjunto de medicina interna y enfermedades infecciosas. Desde el año 2000 es responsable de la consulta de enfermedades importadas y parasitología clínica del Hospital General Universitario Dr. Balmis, que es en la actualidad un centro, una unidad de referencia de enfermedades importadas y de salud internacional para la provincia de Alicante, ¿no? Donde se atienden, como ustedes conocen bien, a inmigrantes y viajeros con enfermedades transmisibles tropicales. Y una cosa muy importante es que la consulta se ha integrado en una red que se llama Plus Redivi, una red muy importante, una red que se funda, si no recuerdo mal, en el año 2009, a la cual participan pues, muchas instituciones, que se llama Red Cooperativa para el Estudio de las Infecciones Importadas por Viajeros e Inmigrantes, y también en la Red Colaborativa Europea TROP Europe. Él tiene una experiencia docente en distintas universidades, es decir, en la Universidad de Alicante. Estuvo como colaborador honorífico en los departamentos de Salud Pública y Biotecnología y después en la Miguel Hernández, en los de Salud Pública y de Medicina Clínica, en estos tres sitios, ¿no?
fue profesor asociado de Medicina Tropical y Parasitología Clínica en la Universidad de Alicante y ahora mismo es profesor asociado del área de Parasitología de la Universidad Miguel Hernández y de Enfermedades Infecciosas y Enfermedades Tropicales en la Universidad Católica de Murcia. Por otro lado, ha sido profesor invitado en cursos de posgrado en diversas universidades de España, de Argentina y de Bolivia, entre otros lados. Coordina en esta área docente diversos cursos de formación médica continuada sobre prevención y control de enfermedades parasitarias, sobre enfermedades importadas y parasitología clínica y sobre problemas de salud en población inmigrante. Todos estos cursos de formación médica continuada se incluyen y son parte de las actividades realizadas por el Colegio de Médicos y algunas de ellas en colaboración con el EBES, con la Escuela Valenciana de Estudios en Salud Pública, ¿no? Y, por supuesto, ha coordinado seminarios nacionales e internacionales sobre enfermedades importadas en España, enfermedad de Chagas, enfermedades transmisibles, cooperación e investigación en salud internacional, celebrados en el Hospital General Universitario de Alicante y en el Colegio Oficial de Médicos, ¿no? Y la otra dimensión de su actividad es la parte investigadora, que, como decía, tiene absoluta coherencia, ¿no? Igual que he dicho, la formación, su parte clínica, la experiencia investigadora. Trabaja sobre todo en el área de las enfermedades tropicales importadas y enfermedades parasitarias a nivel de investigación clínica y epidemiológica. Es autor de muchos artículos publicados en revistas biomédicas y en muchas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Por ejemplo, en revistas españolas ha publicado pues, en Revista Clínica Española, en Revista Española creo que es de Urgencias y Emergencias, es decir, ha publicado en una serie de revistas, digamos, de prestigio. Y desde el punto de vista internacional, como comentaba antes, el haberse incluido esta unidad y él como coordinador en la red Redivi, lo que hay es una cantidad interesantísima de artículos internacionales, de muy buen nivel, en revistas como Emerging Infectious Diseases o Journal of Travel Medicine, ¿no? Que son revistas punteras en esas áreas, ¿no? Por supuesto, ha trabajado investigación en proyectos de investigación sobre enfermedades parasitarias en la provincia de Misiones, Argentina. Es miembro de varias sociedades científicas y, bueno, pues no quiero alargarlo demasiado, ¿no? También comentar una cosa y es su trabajo en equipo. Él, digamos, ha trabajado mucho en colaboración con personas pues, de todo el mundo conocidas y queridas y admiradas como el doctor Bornay, como el doctor Portilla y como, por supuesto, José Manuel Ramos Rincón, ¿no? Es decir, que, digamos, ahí hay unas colaboraciones extraordinariamente interesantes, ¿no? Ha estado en universidades y centros de investigación españoles o extranjeros pues de muchos sitios, desde Amazonas en Brasil hasta Bata en Guinea Ecuatorial, Esmeraldas en Ecuador, etcétera, etcétera. Y bueno, y me queda para lo último algo que yo aprecio muchísimo y yo creo que todos los que nos estáis oyendo, que son, digamos, yo diría que es casi lo que llamamos medicina translacional, es decir, esta investigación, esta docencia, esta formación se plasma, entre otras cosas, en sus actividades de cooperación internacional y voluntariado. Es miembro de Medicus Mundi, fue presidente durante unos años, yo tuve el honor de serlo también, presidenta durante unos pocos años. Entonces, bueno, es el trabajo que ha hecho el doctor Torrús ha sido fantástico, ¿no? Por ejemplo, proyectos de colaboración en Ecuador, en Perú, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Camerún, Mozambique, ¿no? Y además esos proyectos incluyen siempre un elemento muy importante de formación continuada del personal local, ¿eh? Entonces, por ejemplo, los de
la universidad, la formación en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, en el Hospital Carmelo de Chocui, Mozambique, centro de referencia para la atención de pacientes con SIDA y con tuberculosis, y Médicos Mundi Alicante trabajó en el área de integración social de inmigrantes mediante un proyecto muy interesante sobre formación, capacitación e intervención comunitaria con agentes de salud en poblaciones subsaharianas y magrebíes de la ciudad de Alicante. Por dicho proyecto se le dio un premio, fue galardonado unos premios valencianos a la solidaridad. Como ha dicho el presidente, es director de la Oficina de Cooperación Internacional del Colegio de Médicos de Alicante desde 2016 hasta ahora, una fundación que está integrada, una oficina que está integrada en la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional, que me parece también una actividad interesantísima, creada en 2014 y digamos, con una visión muy amplia y muy interesante. Y bueno, yo no quiero alargarlo más, porque, como digo, ahí lo importante es oír al doctor Torrús y le damos la palabra en su caso. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos por la presentación. Gracias a la doctora Ballester por darme la oportunidad de hablar, y también a la presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, pues por permitirme participar en este ciclo, porque creo que soy el primero que no es académico de los ponentes, ¿no? Y bueno, pues estoy muy agradecido por ello. Y bueno, quiero comentar también que hoy da la casualidad de que es mi santo. Hoy es San Diego de Alcalá. Y bueno, esta efeméride, pues en nuestra familia siempre se ha celebrado muchísimo. Nosotros llegamos a ser 4 Diegos simultáneamente: mi padre, mi hijo Diego, mi sobrino Diego y yo, ¿no? Desafortunadamente hoy solo estamos 2, mi padre y mi hijo pues faltan ya de aquí. Y bueno, simplemente un recuerdo para ellos, y va por ellos esta charla. Bueno, yo voy a dar la charla de pie, porque es como me gustan dar las clases, no me gusta dar sentada, Y bueno, el título ya lo veis ahí, y lo que yo voy a hacer es contar un poco cuál es el trabajo que yo he hecho en los últimos 27, 28 años de mi vida. Lo voy a sintetizar aquí y me voy a centrar pues en 2 cosas. Una sería lo que es la casuística asistencial de la consulta de enfermedad importada, y la otra pues en una de las aportaciones que nosotros hemos hecho, digamos, a la comunidad científica, que está publicada en la revista Emergencia, y que creo que, bueno, ahí me centraré bastante porque es la principal línea de investigación que yo he llevado en este área, ¿no? Bueno, y esto funcionaba hace un rato, pero ahora ya no funciona. Esto siempre. A ver. Ya no pasa. Está bloqueado. No pasan las diapositivas, Pero digo que me están diciendo que no se oye bien. Está bloqueado. Ahora sí. Vale. Bueno, ¿no se oye bien? Aquí sí, pero es que los que están ahí. ¿Se oye? Bueno, pues como comentaba, ¿cómo comienza esta historia? ¿Por qué me intereso yo en esto? Pues en primer lugar, la parasitología clínica y la medicina tropical son áreas de conocimiento prácticamente inexistentes. Eran, incluso yo diría que todavía lo siguen siendo, prácticamente inexistentes en los programas docentes de la Facultad de Medicina en España. Y por otra parte, después de finalizar mi residencia en Medicina Interna en el año 94, en el que yo ya claramente me había decidido por la línea de las enfermedades infecciosas,
pues tampoco las enfermedades tropicales seguían siendo pues una laguna de conocimiento, ¿no? Y la verdad que yo tenía muchísima curiosidad y diría fascinación por estas enfermedades, por sus agentes etiológicos, los vectores, el ciclo biológico, etcétera, y bueno, pues sentía la necesidad de formarme en esto. Así que hice este máster que la doctora Ballester ya lo ha comentado antes, máster internacional en enfermedades parasitarias tropicales en el año 1996, dirigido por el profesor Santiago Mascoma. Y la verdad que, bueno, pues allí los docentes eran extremadamente, eran gente expertos internacionales en cada uno de los temas. Ahí veis algunos de ellos: Larry Yass, Pierre Carneval, el mismo profesor Santiago Mascoma, doctor Jorge Alvar, con los cuales sigo manteniendo, con algunos de ellos, sigo manteniendo una estrecha relación, ¿no? Y en este máster, pues la verdad que me dio una sólida formación teórica y también práctica, sobre todo a nivel de epidemiología y de diagnóstico de laboratorio de las enfermedades parasitarias. Y otra cosa importantísima es que conocí a muchos amigos, compañeros, amigos, tanto de España como de Portugal, América Latina, de Guinea Ecuatorial, que eran también alumnos como yo, ¿no? Y la verdad que esto pues me abrió los ojos ante un mundo desconocido y, por supuesto, y lo digo claramente, fue un punto de inflexión en mi vida. Y a partir de ahí dirigí todos mis esfuerzos, o casi todos mis esfuerzos, hacia esta línea. Así que ya en el año 98 pues monté este primer curso sobre prevención y control de enfermedades parasitarias, del que después volveré, y se hizo en colaboración, pertenecía a un curso dentro del máster de salud pública de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, pero me faltaba una cosa, es que tendría que ir a las zonas tropicales. Yo hasta entonces no había ido a las zonas tropicales y mi primera incursión en las zonas tropicales fue en Esmeraldas, la provincia de Esmeraldas, que está aquí, al norte de Ecuador, en la costa del Pacífico, y ahí estuve en octubre de 1998 en el Centro de Epidemiología Comunitaria y Medicina Tropical de Esmeraldas. A continuación, en el noviembre de 2000, pues seguí mi formación en la Fundación de Medicina Tropical de Manaos, en Amazonas. Y bueno, una anécdota: uno de los compañeros que conocí allí, con los que compartí muchos momentos, tanto de formación como luego de ocio, es Alex Padilla, que en 2012, en este acto inaugural del 18 Congreso Internacional de Medicina Tropical, era el ministro de Salud de Brasil, de la República de Brasil. Y bueno, pues con todo esto, y aquí en España existía ya un contexto epidemiológico favorable para las enfermedades importadas, porque España se había convertido desde la década de los años 90 y sobre todo a partir del año 2000 en un país receptor de inmigrantes, muchos de ellos de países tropicales o subtropicales. Además, Alicante pues es la provincia con mayor número de población extranjera después de Madrid y Barcelona. Luego mucha gente de aquí también viaja a zonas tropicales o subtropicales por diversos motivos, y sabemos por estadísticas internacionales que más o menos el 10% de los que viajan a zonas tropicales hacen una consulta al médico después de regresar, ¿no? Es unido al tráfico internacional de mercancías y a la introducción y luego adaptación en nuestro medio de vectores como la Aedes albopictus, pues hacía que hubiese un contexto epidemiológico tanto para las enfermedades importadas. Con lo cual, aparte, aquí veis datos del boletín epidemiológico, cogiendo los datos de paludismo entre el año 79 y 99, cómo iban ascendiendo de ser el paludismo una cosa aquí en España, que ya había sido una enfermedad endémica, pues una cosa ahora mismo como casi exótica, pues cada vez más casos. Pues todo eso me hizo presentar en el año 2000 a mi jefe de servicio en aquellos momentos, que era el profesor Miguel Pérez Mateo, y a la gerencia del hospital, un proyecto para la creación de la consulta de enfermedades importadas y parasitología clínica. Ese fue el nombre que yo le puse: enfermedades importadas y parasitología clínica. Y pues con esto es muy importante, siempre lo digo, es decir, los médicos siempre hablamos de asistencia, docencia e investigación,
Pero tenemos una cuarta dimensión que yo creo que es intrínseca a la profesión médica y que es la cooperación internacional, ¿no? Y bajo estas dimensiones es con la que yo presenté el proyecto, ¿no?, en la consulta de enfermedades importadas. Evidentemente, la primera actividad era la atención sanitaria, ¿no?, de viajeros inmigrantes que regresan de zonas tropicales y que tienen patologías, pueden tener patologías infecciosas, parasitarias u otros problemas de salud de carácter importado. Pero luego, pues otras actividades, uno que será colaborar con los centros de vacunación internacionales, lo que llamamos los consejos preventivos de salud para viajeros intercontinentales, es decir, lo de la consulta previaje, la profilaxis, vacunaciones, etcétera. Desarrollar el área de parasitología dentro del servicio de microbiología del hospital, porque estaba como un poco abandonada, cosa que ocurre en la mayoría de los servicios de microbiología clínica de los hospitales. Bueno, por supuesto, la docencia tanto de pregrado y posgrado en este campo, la investigación clínica y microbiológica, y dentro de esa cuarta dimensión que he comentado, impulsar proyectos de cooperación sanitaria internacional. Bueno, la consulta está, bueno, desde su inicio está dentro de la medicina interna y la sección de la unidad de enfermedades infecciosas. Tenemos, como no puede ser de otra manera, una estrecha relación tanto con microbiología como con medicina preventiva, y la consulta se nutre fundamentalmente, pues, de pacientes derivados tanto de los centros de salud como de ONGs que tratan con inmigrantes, desde la urgencia del hospital, centros de salud pública, desde el Sanidad Exterior, Servicio de Vacunación Internacional, también de otros servicios médicos del hospital, ¿no? Y bueno, en esta consulta, independientemente por el motivo que venga o deriven al paciente, a todos los inmigrantes y a todos los que llamamos viajeros de larga estancia, como puede ser un cooperante que haya estado mucho tiempo, un misionero en terreno, se le hace un protocolo, independientemente del motivo de la consulta, se le hace un protocolo de cribado de patologías infecciosas parasitarias, ¿no? Y en ese cribado, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues cribamos, independientemente del área geográfica de procedencia, se hace un cribado de infección tuberculosa latente y de enfermedad tuberculosa, con estas pruebas que veis aquí, de hepatitis virales crónicas, de hepatitis B, hepatitis C, de sífilis y de infección VIH. Eso a todos, independientemente del área geográfica de procedencia. Y luego, pues dependiendo de dónde vengan, añadimos otras cosas más. Por ejemplo, los africanos de África subsahariana, pues hacemos cribado de paludismo, sobre todo en aquellos que llevan pocos meses aquí en España y que vienen de países de alta endemia de malaria, de paludismo. Hacemos cribado de filariasis, de parasitosis intestinales, de esquistosomiasis, tanto intestinal como geniturinaria, y en las mujeres también intentamos hacer, digo intentamos porque esto muchas veces pues hay que derivar al servicio de ginecología, a hacer un cribado de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Porque hay una prevalencia muy alta entre la población africana. Y, por ejemplo, en los pacientes que son de América Latina, pues hacemos también un cribado de parasitosis intestinales, de enfermedad de Chagas y de estreongiloidiasis. Bien, ¿cuál es la casuística que tenemos en la consulta? Estos datos que hoy presento son hasta final de 2018. Hemos actualizado hace muy poco la base de datos hasta final de 2023. Hasta final de 2023 hemos atendido 2.121 pacientes en la consulta, pero os voy a hablar de los datos que tenemos aquí analizados, que es hasta final de 2018. Entonces, habíamos atendido 1.655 pacientes, de los cuales 48% eran inmigrantes, 26% viajeros, 22% VFR, que ahora explicaré lo que es. VFR eso es el acrónimo de Visiting Friends and Relatives. ¿Qué son? Estos son inmigrantes que viven aquí, que tienen su situación regularizada y por lo tanto pueden salir y volver, y entonces van de viaje a sus países de origen para visitar a familiares y amigos. Visiting Friends and Relatives. Y luego hay un pequeño porcentaje de personas que son de aquí, que no han salido fuera, pero que los estudiamos fundamentalmente
porque tienen eosinofilia, y nosotros tenemos ahí un protocolo bien establecido de estudio de la eosinofilia. Bien, estos son las consultas que generaron esos 1.655 pacientes, 5.213, las primeras y las revisiones. Aquí la mayoría, es decir, la media de visitas por paciente es poca. ¿Por qué? Porque no tratamos enfermedades crónicas. Sí que tenemos pacientes, por ejemplo, con infección por VIH, que son pacientes crónicos, o con enfermedad de Chagas, que son pacientes también crónicos, ¿no? Pero los demás no. Los demás es un problema que la primera visita pides las pruebas, diagnosticas, tratas y das de alta, ¿vale? Bien, ahí vais la distribución por sexo, gente joven, la mayoría, y como he comentado antes, pero aquí viene el porcentaje, pues de los centros de salud nos derivan casi el 30%, un 21% desde la urgencia del hospital, un 15% de otros servicios del hospital, por propia iniciativa casi un 14%, las ONGs un 8%, de los centros de vacunación internacional 6%, el CIP, el Centro de Información y Prevención del SIDA, también 3%, y de los centros de transfusiones también. Y estos son los países de procedencia. Aquí veis un montón de países, los 4 o 5 primeros, Guinea Ecuatorial es el primero, Bolivia, Colombia, Ecuador, Nigeria, Senegal, pero agrupados por continentes veis que el 41% son pacientes de África subsahariana, 38% son de América Central o del Sur, 8% de Asia, 6% de Norte de África y luego pues el 3% de Europa del Este y 4% de la Unión Europea. Bien. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta? Pues aquí los tenéis. El principal es la fiebre, y después me detendré mucho en este tema del síndrome febril. El examen de salud, estos son personas sanas que vienen para hacerse exclusivamente ese cribado del que he hablado. En principio personas sanas, que no tienen ningún síntoma. La consulta previaje, 7,8%, infección tuberculosa latente o MANTUR mayor de 10%, diarrea, parasitosis intestinales, eosinofilia, gente que ya le han diagnosticado, le han hecho una serología de Chagas, la salió positiva y lo derivan. Bien, aquí veis la lista. Bueno, los motivos de consulta cambian dependiendo si es un inmigrante, si es un viajero o si es un VFR, como veis aquí. Por ejemplo, la fiebre es un motivo de consulta fundamentalmente de VFR y de viajeros. Por ejemplo, el tema de la infección tuberculosa latente es algo prácticamente exclusivo de los inmigrantes. La eosinofilia pues es de inmigrantes y de VFR. El Chagas es lo mismo, inmigrante VFR. Sí, las cosas que son más frecuentes en viajeros, pues la fiebre, la diarrea y los problemas cutáneos. ¿Vale? Y estos son los principales diagnósticos. Parasitosis intestinales, en general, es el principal diagnóstico. El segundo diagnóstico es la eosinofilia producida por el mintos, por el mintiasis. En tercer lugar, la infección tuberculosa latente. Después, el paludismo, malaria, hepatitis crónicas virales. Luego, sano, es decir, gente que después de que han llegado a hacerse un cribado, que no le encontramos nada. Infección VIH, enfermedad de Chagas, infecciones de transmisión sexual, estrongiloidiasis, esquistosomiasis, tuberculosis, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo mismo que con los motivos de consulta, con los diagnósticos ocurre igual. Los diagnósticos son distintos dependiendo si son inmigrantes, viajeros u VFR. Por ejemplo, las parásitos intestinales pues son mucho más frecuentes, en inmigrantes que en viajeros y VFR, ¿no? Y lo mismo que la eosinofilia por el mintiasis. Sin embargo, por ejemplo, el paludismo es mucho más frecuente en los VFR que en los inmigrantes y que en los viajeros, ¿no? Y bueno, pues la infección VIH también propia de inmigrantes y VFR. La diarrea aguda o crónica, es decir, diarrea del viajero, pues como su nombre indica, pues fundamentalmente en viajeros, ¿no? Bien. Y estos son, aquí veis en este diagrama de barras, los principales gérmenes identificados. El Plasmodium falciparum en primer lugar, después la Giardia lamblia, Blastocystis homini, que es un protozoo intestinal, Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, VIH, hepatitis C, B, Helicobacter pylori, estrangiloides, entamoeba histolítica, Ascaris, etc. Vale. Bueno, los síndromes clínicos y los diagnósticos también varían según la zona geográfica.
no solo en el perfil del paciente, sino también la zona geográfica. Por ejemplo, la gente que viene de África subsahariana consulta con mucha más frecuencia por fiebre que en los otros continentes, ¿no? Y aquí veis también que hay diferencias en la eosinofilia, más frecuente en África subsahariana y América Latina. Sin embargo, la diarrea es mucho más frecuente en la gente que viene de Asia y fundamentalmente de lo que es el subcontinente indio, India, Bangladesh, Pakistán, ¿vale? Y en fin, aquí veis. Y con los diagnósticos ocurre lo mismo, es decir, las parasitosis intestinales las vemos con mucho más frecuencia entre gente de África subsahariana y América Latina. De Asia realmente tenemos muchos menos. La malaria es algo prácticamente casi exclusivo de África subsahariana. ¿Vale? Las anemias hereditarias, por ejemplo, pues son fundamentalmente de África subsahariana por la drepanocitosis, y de África del Norte por las talasemias, ¿vale? Y si ya cogemos a los pacientes de África subsahariana y los comparamos con el resto de procedencia, fijaros que para todos estos síndromes o diagnósticos concretos, eosinofilia, fiebre, prurito, hepatitis crónica, helmintiasis, filariasis, malaria, VIH, tuberculosis, etcétera, es muchísimo más frecuente, y aquí veis los riesgos relativos, que en otras procedencias. Si miramos, por ejemplo, la filariasis, fijaos que el riesgo relativo es de 44, de malaria es de 19. ¿Vale? Bueno, después de esto quiero comentaros que en este tipo de consultas, cuando tratas con inmigrantes, es fundamental tener colaboración con las ONG que se dedican a atender a inmigrantes. Y nosotros desde el principio lo hemos hecho con Médicos del Mundo, con Alicante Acoge, que ya no existe en la actualidad, con Cruz Roja y con Médicos Mundi, ¿no? Y con Médicos Mundi concretamente hicimos, como ya lo ha comentado la doctora Ballester, este proyecto de formación, capacitación e intervención comunitaria con agentes de salud en poblaciones subsaharianas y magrebíes en la ciudad de Alicante. Se hizo mediante un convenio entre Médicos Mundi y la Consejería de Sanidad, y lo que se trató fue de montar un servicio de mediación intercultural sociosanitaria que estuvo funcionando mientras duró el proyecto, que fue aproximadamente 4 o 5 años, en los centros de salud Ciudad Jardín, Parque Lomorán y en la consulta de enfermedades importadas. En el año 2010 nos dieron este premio a la solidaridad y voluntariado, en la modalidad de voluntariado de integración, que son premios que concede la Generalitat Valenciana. Bueno, aquí veis distintas imágenes primero de formación de los agentes de salud comunitarios. Una vez que los agentes de salud estuvieron formados, ellos dieron charlas comunitarias, como veis aquí, tanto en sitios, en espacios como pueden ser aulas, como en la propia calle. Aquí veis un grupo de mujeres de Mali, y esta es la mediadora, Aminata, dándole, bueno, pues hablándole podría ser de infecciones de transmisión sexual, o de tuberculosis, o de hipertensión, o diabetes, lo que fuese. Y también luego, pues la otra cosa que hacía era el acompañamiento a pacientes, no solo por el tema idiomático, sino también por temas de cultura, ¿no? Bueno, ¿qué más hicimos? Esto es desde el año 2011, por ahí más o menos. Empezamos a hacer, y esta fue la primera encuesta, o sea, cribado de enfermedad de Chagas en la comunidad de inmigrantes latinoamericanos. Y este fue el primer cribado que hicimos, aquí veis al doctor Bornay, Bueno, primero le damos una charla sobre la enfermedad de Chagas, pues en locales donde se reunían las asociaciones de inmigrantes latinoamericanos, rellenaban una encuesta de conocimiento sobre la enfermedad de Chagas, y luego les hacíamos una serología con una prueba rápida de inmunocromatografía, una serología de Trypanosoma cruzi, ¿no? Que lo hacíamos allí mismo. Incluso también aprovechábamos cuando ellos se juntaban en parques o en canchas de fútbol o lo que sea para hacer este estudio. Bueno, este fue el primer cribado. Posteriormente hemos hecho 3 o 4 cribados más, de los cuales se ha encargado fundamentalmente José Manuel Ramos, y lo hemos hecho por toda la provincia. Eso ha permitido diagnosticar mucha gente con enfermedad de Chagas. Bueno, paso a lo otro, que es la actividad docente.
Aparte de la actividad asistencial, actividad docente hemos hecho muchísimas, tanto en pregrado, en el grado, tanto en la Universidad Miguel Hernández como en la Universidad de Alicante, docencia posgrado, aparte de la docencia práctica a los médicos internos residentes, en cursos de la Escuela Valenciana de Estudios en Salud, y este curso de enfermedades importadas y parasitología clínica, que la primera edición es ese que he puesto primero, que es de prevención y control de enfermedades parasitarias, después le cambiamos el nombre, de las cuales se hacía bianualmente y se realizaron 9 ediciones, ¿no? Y aparte pues hemos impartido docencia en un montón de sitios, tanto en España como en Latinoamérica. Aquí os pongo la ficha de esta asignatura que es la Universidad Miguel Hernández, Diagnóstico y Terapéutica de Enfermedades Tropicales Importadas. Tenía una asignatura de 4 créditos y medio que se oferta desde la Facultad de Farmacia como una asignatura de libre configuración curricular, pero el problema está, y es un problema que yo no lo he podido solucionar por mucho que lo he intentado, es que esta asignatura, que va bien para los farmacéuticos, pero sobre todo va bien para los estudiantes de medicina, cuando el estudiante de medicina va a matricularse no les aparece, porque solo les aparecen las optativas que se ofertan desde la Facultad de Medicina, pero a los de farmacia les pasa lo mismo. El de farmacia tampoco les aparece las asignaturas que oferta la Facultad de Medicina. Por poner ejemplo, una cosa que parece una chorrada, fácil de solucionar, es imposible de solucionarla, por diversas razones, ¿no? Y que no son administrativas. Bueno, las prácticas de esta asignatura en los últimos años las hemos hecho en Fontilles, este lugar emblemático de la lucha contra la lepra, donde nos vamos 3 días y de manera intensiva en un fin de semana hacemos las prácticas de la asignatura a base de talleres, discusión de casos clínicos, sesiones de imágenes y en estos 5 bloques que veis aquí, ¿vale? Y ahí, bueno, pues los alumnos la verdad que disfrutan mucho, ya no solo pues por el contenido y tal, sino porque es una jornada que se convierte también en una jornada de convivencia, ¿no? En un marco, por si muchos de los que estáis aquí conocéis Fontilles, el que no lo conozca, debéis ir a conocer aquello porque es impresionante. Y bueno, me voy a detener un poquito en este curso sobre enfermedades tropicales, parasitología clínica, salud internacional. La última edición se hizo en el 2013. Desde la segunda edición se ha hecho siempre en el Colegio de Médicos, y es un curso que también formó parte del programa de doctorado de biotecnología de la Universidad de Alicante. Siempre nos daban entre 8 11 créditos de la Comisión de Formación Continuada, avalado por la Sociedad Española de Medicina Tropical, Salud Internacional y la de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Y por este curso han pasado casi todos los médicos de las unidades de medicina tropical de España y de mucha gente, tanto de Brasil, de Buenos Aires, de Bolivia, gente de la OMS también. Y luego hemos hecho infinidad de seminarios, me voy a pasar rápido. Un montón de seminarios de un día de duración, hay muchos seminarios. Este concretamente se hizo en Fontilles sobre investigación y cooperación en salud internacional, y que fue motivo de un monográfico de esta revista de enfermedades emergentes. Y de la tripanosomiasis americana, enfermedad de Chagas, lo llamamos allá y aquí porque se habló de la enfermedad de Chagas en las zonas endémicas, la enfermedad de Chagas aquí como enfermedad importada, y que tuvo la colaboración tanto de Médicos Sin Fronteras como la Agencia Española de Cooperación Internacional, de Fiocruz, el principal centro de investigación de enfermedades infecciosas de América del Sur, y también de la Organización Mundial de la Salud, y aquí está el doctor Pedro Albajar, que es el que dirige el Programa Mundial de Lucha contra la Enfermedad de Chagas. Bueno, en el año 2003 organizamos la 3ª reunión de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional, ahí en San Juan, en el complejo Pérez Mateo, con el tema monográfico Infección VIH y enfermedades transmisibles tropicales. Y también coorganizamos, junto con compañeros de Valencia, el 9º Congreso Nacional, el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional. Ya más recientemente, en el año 2019, se hizo aquí en el
en el Colegio de Médicos la Jornada Iberoamericana Multidisciplinaria de Enfermedades Transmisibles, a propósito del bicentenario de la muerte del doctor Balmis, en la que la profesora Rosa Ballester también participó como profesora en este. Y bueno, pues fueron, como veis, 4 días donde participaron pues 40 y tantos conferenciantes de España y de América Latina, de Portugal, de Italia, etcétera. Y este último, en ya 2021, justo después de, bueno, en plena pandemia todavía, pero en fin, cuando ya empezamos a hacer otra vez actividades presenciales, junto con el Colegio de Veterinarios, en el cual iniciamos esa línea por la que después hemos seguido del One Health, de una salud, ¿no? Y lo último, bueno, pues estamos haciendo, como replicando esas prácticas que hacemos los alumnos, pero para médicos internos residentes y cualquier médico que le interese, pues en Fontilles estos seminarios, entre aquí en el colegio y luego Fontilles, los seminarios talleres de medicina tropical, salud internacional y parasitología clínica. Paso ahora al tema de la investigación. ¿Qué es lo que hemos hecho? Fundamentalmente, y aquí pues menciono a José Manuel Ramos, que es compañero del hospital, él es catedrático ya del Departamento de Medicina Clínica y es un dinamizador increíble para hacer investigación, ¿no? Es una facilidad tremenda para diseñar proyectos y luego para publicar, ¿no? Bien, bueno, pues ¿qué hemos hecho? Hemos participado en guías clínicas, tanto de la aproximación al viajero con fiebre, al regreso del trópico, como guías clínicas de malaria importada. Un artículo que me encargaron de diagnóstico microbiológico de la malaria importada en un número que sale anualmente en la revista Enfermedades Infecciosas sobre control de calidad de los laboratorios de microbiología clínica. Bueno, fui uno de los que participó en este protocolo de actuación en la Comunidad Valenciana ante la enfermedad de Chagas importada. Esto fue en el año 2009, y hay que decir que la Comunidad Valenciana ha sido pionera en regular el cribado de la enfermedad de Chagas en las mujeres embarazadas. Fue la primera comunidad que se puso aquí como, digamos, dentro del cribado que se le hace a una embarazada, el incluir la serología de T. cruzi, por ley. Bueno, hemos colaborado con gente, bueno, pues del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, el Hospital Sacro Cuore de Verona, gente de Ámsterdam, etcétera. Por ejemplo, en este estudio también de evaluación de esto es un rudimento de la inteligencia artificial, un programa que se llama Gavisa Travel, bueno, para ver ese programa, si evalúa mejor el programa que los especialistas los diagnósticos de los pacientes que consultaban por fiebre después de una estancia en el trópico, ¿no? El primer trabajo que hicimos sobre la enfermedad de Chagas, un trabajo descriptivo, clínico epidemiológico, con unos 130 primeros pacientes que habíamos diagnosticado aquí en la provincia de Alicante, y esto también más recientemente de un trabajo fin de máster de una pediatra en que hicimos, finalmente se publicó en una revista colombiana sobre malaria importada en población pediátrica. Y lo que ha comentado la doctora Ballester, desde el año 2009 en que se fundó esta red, Redivi, esto fue una iniciativa de la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Ramón y Cajal y del doctor Rogelio López Vélez, y nosotros participamos desde el inicio. En la actualidad en Redivi hay 25 centros centinelas, que lo que hacemos es recoger todos los episodios de enfermedades importadas, tanto de inmigrantes, viajeros, etcétera, con este protocolo que es muy fácil, es muy fácil, donde se pone fecha de consulta, fecha de estudio, sexo, edad, país de nacimiento, país de residencia, si tiene algún motivo de inmunosupresión, qué tipo de paciente es, si es inmigrante, viajero, VFR, y luego cuando picas aquí pues se despliega y te hace una serie de preguntas y incluye 2 motivos de consulta, hasta 2 motivos de consulta, y luego hasta 5 diagnósticos que van codificados, con unos códigos. Esto ha permitido, esta base de datos tiene ahora mismo entre unos 26.000 registros, ahora mismo, de los cuales
unos 1.500 son de aquí, del Hospital General de Alicante. Y esto ha permitido pues muchas publicaciones de todo tipo en revistas nacionales como internacionales. Aquí veis uno, por ejemplo, sobre la malaria importada en España, en el Malaria Journal, en el Journal of Travel Medicine, Plot Neglected Tropical Disease. Y esta, digamos, dentro de Redivi, quizás nuestra principal aportación, la que nosotros estamos, el doctor Ramos y yo, como primeros autores, porque bueno, esta idea la lanzamos, es de la fascioliasis. Es decir, una enfermedad muy poco frecuente y que para reunir una serie de 12 casos pues ha sido gracias a estar en Redivi, y es de las series de fascioliasis importada de las que más tiene, porque normalmente son un caso aislado, 2, 3, porque es una enfermedad rara. Es decir, la base de Redivi lo que nos sirve es para hacer un estudio básico. Si luego quieres profundizar en algo, por ejemplo en esto, tienes que seleccionar los pacientes que tienen este diagnóstico e irte luego ya a las historias clínicas, ¿no? Bueno, estamos también dentro de esta red europea de unidades de medicina tropical y del viajero, Bueno, pues ahí están desde gente de Liverpool, Ámsterdam, de París, de Berlín, etcétera, italianos también. Y bueno, pues aquí participamos en este estudio digamos, de seguridad de hidroartemisina o artenimol con piperaquina. Esto es un tratamiento para la malaria de primera elección que está comercializado en España, que se llama Eurartesin, y fue un estudio de esos que se hacen post-comercialización, fuera de ensayo clínico, ¿vale? Y también en un trabajo, aquí no lo veis bien, sobre esquistosomiasis. Y bueno, me voy a centrar ahora, y voy a ver que... Vale. Me voy a centrar ahora en este tema, en el cual nos llevamos ya unos cuantos años trabajando, ¿no? Que es buscar predictores epidemiológicos, clínicos y de laboratorio en pacientes con fiebre que vienen de países tropicales y que sean predictores de malaria, sin tener la prueba de malaria. ¿Y por qué esto? Bueno, porque sabemos que la malaria es una enfermedad, sobre todo la malaria por falciparum, cuando se complica, cuando es grave, normalmente ocurre en personas no inmunes, es decir, viajeros, fundamentalmente, y que la mayoría de las veces se llega a esta situación porque se ha hecho un diagnóstico muy tardío, se ha tardado mucho en hacer el diagnóstico, o se ha iniciado un tratamiento inapropiado, ¿no? Y esto porque, afortunadamente, ya ahora, en 2024, muchos hospitales disponen de test rápidos de malaria, Pero cuando nosotros empezamos con esta línea de investigación, ocurría que en muchos hospitales, sobre todo hospitales comarcales, pues un problema común es que los resultados de un test de malaria te podían tardar 1, 2, incluso hasta 3 días. Y entonces la gente, pues hasta que no tenía eso, no daba tratamientos. Podía sospechar que tenía una malaria, pero no daba tratamiento. Y entonces, y lo que hay que hacer precisamente en esta situación en la que tú no tienes la confirmación diagnóstica es dar un tratamiento antimalárico empírico, lo mismo que damos siempre tratamiento antibiótico empírico, no esperamos al resultado de los hemocultivos para iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no? Bueno, esto aquí en esta tabla veis que esto se ha abordado ya en otros trabajos, en el año 2002, 2007, 2010, pues la mayoría en Europa, algunos en Japón también y en Australia, y veis que casi todos de ellos, lo pongo en negrita, identifican una serie de variables que son predictoras de malaria, ¿no? Uno es la trombocitopenia, definida como plaquetas por debajo de 150.000 o 130.000. Otra es la bilirrubina por encima de 1. El proceder de África subsahariana. Haber hecho una quimioprofilaxis de la malaria inadecuada. Algunos también identifican, por ejemplo, en la cefalea como factor o variable independiente asociado al diagnóstico de malaria. Bien, pues eso es lo que nosotros llevamos haciendo hace tiempo, identificar variables clínicas, epidemiológicas y de laboratorio o hematológicas predictoras de malaria en pacientes con fiebre que vienen de zonas tropicales. Es un estudio de cohorte retrospectivo, en fin, no voy a entrar en los métodos, ¿vale?
en el cual hacemos un análisis multivariante con regresión logística para identificar ese modelo o esas variables que van a ser predictoras. Y fijaros que inicialmente el modelo que a nosotros nos salía y durante mucho tiempo era pues las variables asociadas de manera independiente con el diagnóstico de malaria eran venir de África subsahariana, aquí veis el odds ratio, tener una bilirrubina total por encima de 1 y tener unas plaquetas por debajo de 150.000, ¿no? Pero es que si nos vamos a los índices de exactitud diagnóstica, fijaros que si se da el tener trombocitopenia y bilirrubina por encima de 1, esto tiene un valor predictivo del 83%, valor predictivo positivo, del 83% de ser malaria, si se dan los 3, del 91%. Es decir, esto te permite, ante un paciente en urgencias, que con estas características te dice, este paciente va a tener, con una probabilidad del 90%, por lo menos con la prevalencia que nosotros tenemos aquí de malaria importada, de que va a ser una malaria sin tener las pruebas. Y yo ya, antes de tener las pruebas, le puedo empezar a poner tratamiento. ¿Vale? Bueno, esto más recientemente en la reunión, hay una reunión anual de TropNet, donde se presentan casos clínicos, trabajos de investigación, y ya con más pacientes incluidos, en total aquí incluimos, después de excluir toda una serie de pacientes por diferentes motivos, sobre todo porque faltaban datos en la historia, 291 pacientes, de los cuales 108 tenían malaria, 28 tenían una arboviríasis, fundamentalmente dengue, y 155 otros diagnósticos. Aquí veis la etiología de los casos con síndrome febril, la malaria en primer lugar, y luego pues un montón de dengue, tuberculosis, diarrea del viajero, chikungunya, infecciones urinarias, neumonía, riquesiosis transmitida por garrapata, etcétera, etcétera. Bien, pero centrándonos en la malaria, 108 fundamentalmente por Plasmodium falciparum y casi todo, el 93%, que procedían de África subsahariana. Bueno, esta me la voy a saltar. Hicimos primero un análisis bivariante y todos estos variables que veis aquí en negrita están asociados con el diagnóstico de malaria, pero después de hacer el análisis multivariante se nos quedó este modelo. Y las variables asociadas de manera independiente fue proceder de África subsahariana, ser VFR, tener trombocitopenia, o sea, plaquetas por debajo de 150.000 y tener cefalea. Por mucho que intentamos quitarnos la cefalea de en medio, porque no nos gustaba que nos quedase ahí, porque eso es un síntoma muy subjetivo, pero lo he hecho porque por muchos trucos que hicimos en la regresión logística, ahí nos quedaba. Yo quería que nos saliese otra vez la bilirrubina, pero no nos salió el dolor de cabeza. Pues nada, ahí se quedó. ¿Y esto qué ocurre? Pues ocurre lo mismo. Fijaros que si se dan las 4 circunstancias, la probabilidad de malaria es del valor predictivo positivo 93%. Y otra cosa más importante, lo que llamamos el cociente de probabilidad positivo, que no depende de la prevalencia, que es de 23,7. Y eso es altamente relevante. Es decir, 23,7 dice que esos pacientes que tienen esas características tienen 24 veces más probabilidad de tener una malaria que el que no tiene esas características. Y además hicimos curva ROC, y en el caso de las plaquetas, una cifra de 128.000 para abajo, tiene un área bajo la curva de 0,86, que significa que nada más que con ese parámetro hay un 86% de probabilidad de que tenga malaria. Bien, por lo tanto, dijimos que, bueno, pues que estos pacientes con estas características deben recibir tratamiento antimalárico empírico si no podemos tener la confirmación del laboratorio en 2, 3, 4 horas, ¿vale? Esto, bueno, ha sido motivo de publicación el año pasado en la revista Emergencias. La revista Emergencias es la revista de la Sociedad Española de Médicos de Urgencias, y es una revista que ahora mismo es un Q1,
Es un Q1 y decidimos mandarla aquí, entre otras cosas, porque este mensaje que nosotros enviamos en este artículo lo queremos enviar sobre todo a la gente que trabaja en urgencias, porque la mayoría de estos pacientes van por la urgencia hospitalaria. Y aparte aquí añadimos también, aparte de ese modelo para la malaria, predictivo de malaria, también de arboviríasis. Y fijaros que las variables asociadas con arboviríasis fue proceder de América Latina, tener junto con la fiebre exantema y referir artromialgias. Y para la arboviríasis esto es lo que tenía, en vez de tener un valor predictivo positivo muy alto, sobre todo lo que tenía un valor predictivo negativo altísimo. Es decir, que si faltaban algunas de estas variables, la probabilidad de dengue era bastante baja, ¿vale? Bueno, de arboviríasis en general, en el que la mayoría eran dengue, ¿no? Y ya voy a la última parte, el tema de la cooperación internacional. Bueno, pues se han hecho proyectos en Mozambique, Etiopía, Guinea Ecuatorial también, pero yo aquí no he intervenido. Esto es Etiopía y Perú, es cosas sobre todo, bueno, pues del doctor José Manuel Ramos. Me voy a centrar en estos dos proyectos, los que, bueno, pues yo intervine de primera mano, uno en Guinea Ecuatorial y otro en Mozambique, ¿no? Y que nos hemos centrado, sobre todo en estos proyectos, en la formación continuada del personal sanitario, porque esto, como veis aquí, los recursos humanos es la clave, ya lo sabemos, de los sistemas sanitarios. En esos sistemas sanitarios de esos países son muy frágiles, la formación de los médicos es muy heterogénea, muy precaria, y entonces creo que era muy importante invertir en esto. Así que, a raíz de una visita que yo hice en diciembre de 2003 al Hospital Regional de Bata y al Programa de Control de Paludismo de Guinea Ecuatorial, pues a partir de ahí decidimos desde Medicos Mundi formular este proyecto de equipamiento y formación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, que se desarrolló entre 2006 y 2008 y que fue financiado por la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Altea. Era un proyecto modesto, porque veis las cifras, poquito dinero, bueno, pues como 45.000 euros en total, ¿vale? Y los objetivos eran apoyar la labor docente de la Facultad de Medicina, porque la Facultad de Medicina la tendríais que haber visto, ¿eh? Ahora está mucho mejor, pero en aquel momento es que no tenían nada, prácticamente nada. La mayoría de los profesores eran cubanos, médicos cubanos, porque de Guinea Ecuatorial apenas había. Así que, bueno, lo que hicimos fue fundamentalmente apoyo a la formación del profesorado y dotación de material docente, material informático, libros, revistas médicas. Aquí veis los cursos que hicimos 3 cursos, un curso taller de manejo clínico de enfermedades transmisibles de alta prevalencia en Guinea, un curso de metodología para docencia e investigación en enfermedades transmisibles y otro de documentación e información médica, ¿no? Compramos pues ordenadores portátiles, cañones de proyección, retroproyectores, impresoras láser, escáner. Compramos 200 volúmenes de libros de texto, de manuales, y una suscripción para 2 años a todo el paquete de revistas del Sevier en español. Aquí veis distintas imágenes pues, de estos cursos. Este es el curso de documentación, de búsqueda de información y documentación, que está ahí Carmen, que fue ella la que lo impartió. Y bueno, pues este proyecto fue motivo de un suplemento que entonces salía en el diario Información, que se llamaba Alicante sin Fronteras, y uno de los suplementos, que fue un reportaje de 5 páginas, fue dedicado a este proyecto, ¿no? Y el otro proyecto es apoyo al diagnóstico y tratamiento de las infecciones oportunistas en pacientes con SIDA en el Hospital Carmelo, en Choco, en Mozambique. Esto fue entre 2009 y 2016. Aquí veis todos los financiadores de este proyecto. Choco está aquí, al sur de Mozambique, y si fijáis aquí, estos son la prevalencia de infección por VIH en mujeres y en hombres en distintas provincias de Mozambique, y la provincia de Gaza, que es donde está Chocwe, es la que tiene la prevalencia más alta, que fijaros, esto es un estudio de 2009, el 30% de las mujeres seropositivas, población general.
Bueno, entonces el Hospital Carmelo es un hospital de referencia allí de atención integral de pacientes con SIDA y tuberculosis, donde se presta atención clínica, atención sociofamiliar, también atención espiritual, porque esto está la gerencia y quien lleva eso son las hermanas de San Vicente Paúl. De hecho, la directora, la hermana María Elisa Verdú, pues es hermana de la Caridad de San Vicente Paúl, es alcoyana, es médico internista y lleva allí pues no sé, pues, la mitad de su vida, ¿no? Es decir, ya vivió la guerra civil y han estado, allí llevan muchísimos años, ¿no? Fijaros que en el año 2011 había en el hospital más 5.600 pacientes con tratamiento antirretroviral. Ahora mismo ya son unos 9.000 los que tienen, porque al dar tratamiento antirretroviral ya no se mueren, o se mueren mucho después, con lo cual se va acumulando cada vez más gente con tratamiento antirretroviral. Y aquí lo que hicimos fundamentalmente fue formar al personal sanitario en el diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas, y alguna mejora en el laboratorio de microbiología, también mejorar la disponibilidad y uso de antimicrobianos. Y hicimos un componente de investigación, que no voy a entrar en él, pero que también ha sido motivo de distintas comunicaciones en congresos internacionales, sobre evaluar el diagnóstico, tratamiento y evolución de los episodios de malaria en los pacientes ingresados en el hospital, y casi todos eran pacientes con infección por VIH, ¿no? Bueno, aquí veis distintas imágenes del laboratorio, y lo que hicimos en cuanto a apoyo al laboratorio fue introducir toda una serie de pruebas de inmunocromatografía de diagnóstico rápido de lo que se llama point of care, y para cada uno, por ejemplo, pues para diagnóstico de meningitis criptocócica, pues se hacía un protocolo de cuándo usar las pruebas, esta prueba rápida, ¿no? Y aquí distintas imágenes de los cursos que dimos, ¿vale? Bueno, a raíz de este proyecto, el Hospital Carmelo pues se incluyó en unas becas internacionales que da la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional para médicos residentes que hacen estancia entre 2 o 3 meses, y uno de los centros es el Hospital Carmelo, y entonces un poco yo soy el que dirijo, o el que coordina el tema de las becas ahí en el Hospital Carmelo. Le hicimos una planilla, digamos, del rotatorio, por donde tenía, luego ya, esto se cumple a veces, otras veces no, pero en fin, un poco para dirigirlos, y aquí veis distintas imágenes de médicos residentes que han estado pasando por allí. Y luego lo que hemos hecho también con ayuda de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, Microbiología Clínica, y de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de la Comunidad Valenciana, fue traernos a 2 médicos del Hospital Carmelo para hacer un rotatorio aquí en el Hospital General Universitario de Alicante. Estuvieron 3 meses pasando por distintos sitios, y una cosa muy importante es que ellos aprendieron las bases de la ecografía, y cuando volvieron se llevaron un ecógrafo portátil, y a partir de ahí, pues por ejemplo, se llama Edina Carapa, pues se ha hecho un experto ecografista, ¿no? Y entonces la ecografía es en los hospitales o en los centros donde no hay ninguna tecnología, es súper básica, es fundamental. Y bueno, ya estoy terminando. Después del año 2000, en el 2019 es cuando se nos, pues mediante esta resolución del Secretario Autonómico de Salud Pública, designan 2 unidades de referencia en la Comunidad Valenciana. Una es el Hospital General Universitario de Valencia, referencia para Valencia y Castellón, y otra es el Hospital General Universitario de Alicante, referencia para la provincia de Alicante, ¿no? Y bueno, pues esta unidad de referencia, digamos que es multidisciplinar, aparte de la consulta de enfermedad importada y parasitología clínica, está también el centro de vacunación internacional que tenemos en el hospital, que depende del Servicio de Medicina Preventiva, el hospital de día de la unidad de enfermedades infecciosas, cuando hay que ingresar a algún paciente se hospitaliza en la unidad de enfermedades infecciosas, y por supuesto el laboratorio de microbiología y parasitología clínica. Y nada más, aquí agradecimiento pues a todas, no voy a decir nombres en particular, pero a todos los compañeros de servicios del hospital, de la universidad, Médicos Mundi, Corazones Sin Chagas, que fue una iniciativa de voluntarios que nos ayudaron para hacer esas campañas de cribado de la enfermedad de Chagas. Y bueno, por supuesto,
pues también el agradecimiento a mi familia, en particular también a Carmen, porque bueno, ha aguantado mucho mis ausencias, mis horas que no le he dedicado a la familia, que le he dedicado a esto. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora toca, después de la exposición tan distinta de lo que estamos acostumbrados, porque es una exposición muy práctica, muy de hacer una cosa e irte a otro sitio a implantarla, ¿no? Yo creo que es una cuestión magistral, que además define muy bien cómo es nuestro amigo Diego, y que realmente en él la cooperación y el ayuda a los demás pues está íntimamente relacionado con todo su mundo y su forma de hacer la medicina. Cuestión que pues muchos envidiamos y es verdad que no todo el mundo practica, ¿no? Pero que es muy necesario dentro del sentir de lo que debe ser la medicina y el comportamiento natural de un médico, como ha dicho él al principio. Muchísimas gracias, Diego. A vosotros. Pues podríamos empezar alguna pregunta, si hay entre los asistentes, o si alguien hace alguna pregunta por online, pues también la recogeremos y la expresamos aquí. A ver, ¿alguno tenéis alguna iniciativa, inquietud? Yo tengo una. Vale, sí. Bueno, Elena. yo lo primero también me uno a las felicitaciones por la presentación y por esa trayectoria. Bueno, yo te conozco desde que éramos estudiantes y bueno, ver todo lo que has ido haciendo, todo lo que has consolidado, pues la verdad es que es increíble, ¿no? Y bueno, pues siempre con ese espíritu práctico. Ahora que hablamos tanto de transferencia, bueno, en tu caso siempre ha sido directa, y también con esa mirada a Latinoamérica, que siempre en Latinoamérica, luego ya cambias también a África, pero siempre esa cooperación y esa enseñanza, ¿no? De esa transmisión. Y bueno, no, estaba preguntándome, conforme te escuchaba, cuando empezaste con la consulta en el año 2000, que realmente, claro, el patrón de inmigrantes que han ido viniendo ha cambiado mucho, ¿no? En todos estos Elena, años. espera, que te van a dar un micrófono, si porque no, a lo no mejor nos acordamos los que están los que están online no... Sí, es verdad. Vale, A ver si gracias. funciona. ¿Me oís? No. Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí, oye, sí. Bueno, me voy a la pregunta, Sí. ¿no? Directamente. No, que te comentaba que cuando te escuchaba pensaba desde el año 2000 que empiezas con la unidad, que realmente todo el cambio no ha habido en los flujos de población inmigrante que han ido llegando. Sí. Y eso, ¿cómo ves ese cambio tú a través de la consulta? Bueno, vamos a ver, cuando empezó lo que teníamos era fundamentalmente muchos inmigrantes, pocos viajeros y pocos VFRs. Los inmigrantes eran fundamentalmente, yo diría que de 3 países, de los que venían a la consulta, no, eso no refleja el patrón de las nacionalidades de inmigrantes que hay en Alicante, sino los que van a la consulta, pero eran fundamentalmente, yo diría de 3 países, de Guinea Ecuatorial, de Ecuador y de Colombia. Posteriormente, unos años después, quizá por el 2004, 2005, 2006, empezaron a llegar los bolivianos. Empezaron a llegar los bolivianos y a partir de ahí empezamos a diagnosticar un montón de casos de enfermedad de Chagas, que los diagnosticamos no porque consulten por un síntoma de la enfermedad de Chagas, que son los menos, sino porque vamos a hacer el cribado, porque ya sabéis que esto es una enfermedad crónica que está asintomática durante muchísimos años, ¿no? Luego, poco posteriormente, empezaron a llegar pakistaníes. Empezaron a llegar pakistaníes, y ahí en los Pakistán que diagnosticamos mucha tuberculosis, mucha hepatitis crónica, sobre todo hepatitis C. Luego, cuando llegó la crisis, hubo un montón de gente que regresó, sobre todo de Latinoamérica, que regresaron, que luego han vuelto a venir, ¿no? Y un poco eso han sido los cambios. Luego llegó la pandemia. En la pandemia tuvimos 2 años allí donde prácticamente no teníamos consulta de enfermedad importada porque la gente no se movía, ¿no?
Y de hecho, bueno, todo esto lo hemos analizado en uno de los artículos que he puesto de Redivi, uno de los últimos que nos han publicado en el Journal of Travel Medicine, es precisamente lo que tú has preguntado, pero a nivel de Redivi, de esos 25.000 o 26.000 registros que tenemos, y que un poco reflejan más o menos esto que te estoy comentando. Por supuesto, eso luego tiene reflejo en cuanto a las patologías que diagnosticas, claro. ¿Alguna más? Pásale la... Sí, mira, tienes un mano, sí, vale, después sí. Pues nada, de nuevo también felicitarte por la excelente presentación y la trayectoria. En fin, los que te conocemos sabemos que eres pues un excelente profesional y mejor persona. Te voy a decir, aquí somos todos amigos, ¿no? La pregunta que quería hacerte era, con este incremento de inmigrantes que hay, ¿tenéis suficientes recursos para poder dar una asistencia adecuada? La coordinación con los otros hospitales de unidades de tratamiento de estos pacientes, pero claro, supongo que no todo se centra en el área de salud de Alicante, aunque vosotros seáis, digamos, la cabeza de esta coordinación, no podréis abarcar todo el área, por ejemplo, de la provincia de Alicante. ¿Y cómo está esa coordinación? Y si los recursos nos considera suficientes o con este aumento de la inmigración debería de... Vamos, los recursos no los considero suficientes. De hecho, esto se llama unidad de referencia, y nunca mejor dicho, porque soy yo prácticamente el que la lleva, ¿no? Es decir, que todo esto, en realidad, toda esta historia que yo he contado, esto ha sido a coste cero para el hospital. Es decir, esto ha sido trabajo que yo he hecho, pero tampoco me han liberado de hacer otras cosas. Es decir, pues yo en el hospital, evidentemente, no puedo dedicarme todo el tiempo a esto porque no hay suficiente volumen. No es como, por ejemplo, en el Hospital Ramón y Cajal o en el Hospital Clínic de Barcelona, donde sí tienen suficiente volumen para... y de hecho, o en el Vall d'Hebron, ahora mismo allí, por ejemplo, son 9 o 10 facultativos dedicados a esto, ¿no? Solamente. Entonces, claro, y luego la mayoría de casos son casos leves que lo puede manejar cualquier unidad de enfermedades infecciosas. Es decir, a mí me derivan gente o viene gente de toda la provincia, pues porque ya se conoce, que hay una unidad de referencia, porque le hablan de esto. Pero la mayoría de pacientes que veo son del Departamento de Salud del Hospital General y a lo mejor de San Juan, ¿no? Y entonces en cada hospital también tratan, ¿no? La gente que se dedica a esto, tanto en Alicante como en Valencia y como toda España, nos conocemos todos. Todos somos miembros de la Sensi, todos han participado en los cursos que yo he realizado, la mayoría estamos en Redivi. Es decir, que la coordinación que tenemos entre nosotros es total y absoluta. O sea, y es de teléfono, porque somos amigos. Bueno, yo qué voy a decir de mi hermano, ¿no? Puedo decir, no voy a hacer ninguna alabanza de él. Estoy aquí porque me va a invitar esta noche porque es su santo. No, bueno, yo también soy médico, me conocéis la mayoría. A mí hay una cosa que me preocupa mucho, que es la cooperación internacional. Era uno de los puntos que al principio has comentado acerca de lo que un médico debe de tener como parte de su formación, ¿no? La cooperación internacional. Pero es muy problemático hacer cooperación internacional. Es muy difícil hacer cooperación internacional. Hace poco he tenido que mediar para que un residente de familia se pudiera ir al norte de Togo, a un centro de salud, para estar un mes. Sí. Y he tenido que hacer pues un montón de cosas. O sea que creo que se facilita muy poco, porque nos miramos el ombligo y creemos que cuando vamos a África vamos simplemente para ayudar. Y además de ayudar, cuando vamos a África aprendemos. Quizá aprendamos más que ayudar. Efectivamente. Y creo que eso es muy importante. Creo que es algo que los departamentos encargados de la docencia deben de tener en cuenta, que la formación en cooperación internacional y el poder ir a otros países y ver cómo funciona la sanidad, cómo trabajan los médicos allí, cómo trabajan los especialistas en salud, que no son médicos, pero que también saben mucho, creo que es muy importante y creo que debería de facilitarse la estancia de esos médicos.
Bueno, sí, lleva razón, pero también te puedo decir que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, si antes he dicho que fue pionera en el cribado de la enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas, también te digo que somos pioneros en regulación para los permisos de cooperación internacional del personal, o sea, de los trabajadores de la Consellería de Sanidad, porque ha sido la primera comunidad autónoma que esto lo ha regulado en un no sé si es sí, que es un decreto, en el año 2018, creo que fue 2018-2019, y estamos muy por encima de otras comunidades. Lo que pasa que luego eso en cada sitio, porque siempre te dejan la coletilla de las necesidades del servicio y todo esto, entonces esto es muy variable. Hay sitios donde a la gente le dan mucha facilidad y a otros donde no le dan ninguna facilidad, y si es a médicos residentes, pues peor todavía, porque si encima te empiezan a pedir, no, es que para hacer un rotatorio externo necesitas que la unidad donde tú vayas esté acreditada, pero ¿cómo va a estar acreditada un sitio allí en todo? Y por ejemplo, para un médico de familia, pues enfrentarse a lo que es la atención primaria, la salud comunitaria en Togo, por ejemplo, o en Ecuador, pues creo que es súper importante, ¿no? Pero eso ya te digo que varía mucho de unos sitios a otros, pero la verdad que aquí nosotros lo tenemos legislado, son permisos que además están parcialmente retribuidos, que te cuentan tanto para la carrera profesional como para todo. Es decir, que en eso vamos por delante y desde la fundación, desde la OMC, desde la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional, estamos un grupo de trabajo que estamos intentando presionar al Ministerio de Sanidad, y también está viendo reuniones con portavoces del Congreso de los Diputados, portavoces de los partidos políticos, para que esto un poco se homogeneice en todas las comunidades autónomas, porque en cada sitio se maneja de una manera distinta, ¿no? ¿Y el colegio está dentro del patronato? Sí, nosotros estamos dentro del patronato de la fundación. Germán, está el presidente, está dentro del patronato, claro, sí, sí. Yo solo haría una si no hay nadie más en el público. Estamos hablando de enfermedades importadas, pero es verdad que últimamente empieza a haber enfermedades propias, nativas de nuestro medio ambiente. Y es verdad que muchas veces no van directamente al hospital y a la unidad porque esto no tiene imán. Muchas veces es atención primaria quien lo puede detectar o quien puede sospechar, y entonces encaminarlo a un hospital, porque si todo el mundo que tiene fiebre fuera al hospital, pues esto no sería, claro, de alguna manera tampoco lo recomendable ni lo sostenible. Entonces, con atención primaria, ¿qué observáis vosotros? ¿Se piensa en esto? ¿No se piensa? ¿Se os conoce? ¿Realmente somos conscientes de que hay un cambio en la epidemiología de muchas de estas enfermedades? ¿Cómo ves tú que está el conocimiento de eso? Vamos a ver, yo creo que eso también es muy variable. Desde el principio nosotros hemos hecho formación continuada en esto, y ha ido dirigida para cualquier médico, pero en gran parte para los médicos de atención primaria, sobre todo los cursos que hicimos durante muchos años de la Escuela Valenciana de Salud. Es decir, que formación hemos hecho. He ido en muchas ocasiones a centros de salud a dar una charlita de cositas muy básicas, ¿no? Pero hay que seguir en ello, es decir, hay que seguir en ello, porque yo sé que luego con la realidad pues es muy difícil. O sea, la situación en la que están los compañeros de atención primaria es muy difícil. Simplemente, os pongo un ejemplo, con lo del cribado, el cribado de la enfermedad de Chagas, en mujeres embarazadas, bueno, eso está legislado aquí en la Comunidad Valenciana, que hay que hacerlo, pero nosotros hicimos luego un estudio de en qué porcentaje se cumplía ese cribado, y en el mejor de los casos era del 40 y tantos %. ¿Por qué? En realidad quien pide esto muchas veces es la matrona, y a pesar de que se han hecho charlas y tal, pues cuesta mucho introducir, quizás pequeños cambios cuestan mucho, ¿no? Y luego también, pues otra cosa que yo creo que ahora mismo, es decir, el mundo se ha hecho pequeño, globalizado, los cambios que ha habido, bueno, no solo el cambio climático, todo el tráfico de personas, de mercancía y tal,
pues hace que tengamos que romper un poquito ya nuestros esquemas mentales, de decir, esta enfermedad es endémica de tal sitio. Si ese paciente no me viene de ahí, no pienso en esta enfermedad. Pues no, eso hay que borrárnoslo ya. Primero porque ya tenemos casos de dengue, tenemos casos autóctonos, de fiebre de Crimea, Congo, tenemos casos autóctonos, del virus West Nile tenemos casos autóctonos, y es decir que muchas de estas enfermedades se están convirtiendo, hay transmisión ya, algunas de estas enfermedades, hay transmisión autóctona, y tenemos que tener una mente como muy abierta, ¿no? E incluso, por ejemplo, para la enfermedad de Chagas, es decir, que uno se puede encontrar con un pakistaní, por poner un ejemplo, ¿no? Que tenga una enfermedad de Chagas y dice, un pakistaní, no me llamo, no, una enfermedad de Chagas, pues a lo mejor resulta que ha estado trabajando en Brasil durante 15 o 20 años y a lo mejor se ha contagiado allí, ¿no? Es decir, que es que esto, en ese aspecto tenemos que tener... Pero bueno, para la atención primaria, evidentemente tenemos que seguir haciendo esfuerzos y un poco esa es la idea de ese proyecto en el que nos acabamos de meter, que todavía no lo hemos iniciado, pero nos acabamos de meter, que es del proyecto ECO, que es un proyecto, digamos así, como de telemedicina, que está, digamos, liderado por la Universidad de... no me acuerdo mismo si es una universidad de Texas, de allí en Estados Unidos, y que, bueno, que vamos a ser, creo que el primer centro en España, no digo de colegio de médicos, en general, que nos metamos en ese proyecto, se llama Proyecto ECO con H intercalada. Bueno, una última cosa. Sí. Vamos a ver, enlaza un poco con la formación, ¿no? Es decir, ¿cómo de forma ideal, de forma utópica, bueno, en fin, o más o menos, podría ser la introducción de estos contenidos en los planes de estudio de los alumnos de medicina? ¿En pregrado o en posgrado? Sí. Bueno, un apunte. Vamos a ver. Lo que se sigue, eso claro, varía de unas facultades a otras, ¿no? Un poco, que no todas son iguales. Pero, vamos a ver, en la asignatura, no existe una asignatura como tal de enfermedades parasitarias, por ejemplo, ¿no? O de enfermedades tropicales o de parasitología en medicina. No existen los planes de estudios. En farmacia sí. En farmacia existe una troncal en segundo, que es parasitología, que es básica fundamentalmente pues, de conocer los parásitos, los ciclos biológicos y tal. Y luego en muchas facultades de farmacia, nosotros pues, la montamos aquí, una asignatura más de diagnóstico terapéutica, ¿no? Pero en las facultades de medicina, como máximo, en algunas hay asignaturas optativas, por ejemplo, en la Universidad Católica de Murcia, en otros sitios. Pero lo que se da como troncal está dentro de la asignatura de enfermedades infecciosas, que eso es una asignatura que tiene como mucho 5 créditos, donde estas enfermedades ocupan como mucho 5 horas, como mucho. Y en microbiología, los parásitos, la parasitología ocupa también como mucho 5 horas. Es decir, que el alumno no llega a tener una idea global y más o menos sólida de estas enfermedades, ¿no? Y entre otras cosas porque, aparte de la poca carga docente, es que muchas veces los profesores que te explican esas enfermedades no saben nada de esto. Es decir, se han estudiado, se les nota. Cuando tú te está hablando alguien, se nota que si lo que se ha hecho es que se ha cogido el Harrison, por ejemplo, por decir uno, y se ha empollado la malaria y entonces te la está soltando, ¿no? Que alguien que evidentemente tenga experiencia y tenga formación, ¿no? Yo creo que eso es un grave problema de la Facultad de Medicina en España. Tiene entre otras una explicación histórica, y es que después de la guerra civil, la mayoría de médicos que eran malariólogos, bueno, Rosa, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, se exiliaron fuera de España. Y entonces lo que eran las enfermedades parasitarias en la universidad, pues quedó en manos de los farmacéuticos y los veterinarios durante muchísimos años. Es decir, eso es una de las explicaciones, no solo es esa, hay más. Bueno, pues yo creo que todos nos hemos quedado ya conformes y además hemos aprendido un montón con las preguntas y con la exposición
Y nada más que agradeceros la presencia, el haber venido, a los que estáis online por supuesto también, y agradeceros también a los componentes de la mesa pues este rato tan agradable que hemos pasado y que nos ha servido muchísimo como docencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.